Continuaríamos con la participación de la doctora Yadira Quintero Pérez, secretaria de Acuerdos, comisionada de la Unidad de Gestión Judicial, número 3 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el tema El juez. La doctora Quintero Pérez es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ostenta la maestría en Proceso Penal y especialidad en Juicios. También ostenta la maestría en Proceso Penal y Juicios Orales, el doctorado en Derecho Penal. Ostenta también un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes, el doctorado en Ciencias Penales por la Universidad de Pamplato y una especialidad en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También ha participado en diversos congresos, diplomados, cursos de capacitación y talleres, entre otros, como el Diplomado en Derechos Humanos y Tratados Internacionales, el curso en Perspectiva de Género, Jurisprudencia y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pensamiento Crítico y Psicología como herramientas para la impartición de justicia. En los talleres de ajustes razonables para el combate de la discriminación de las personas con discapacidad y perspectiva de género y psicología jurídica. También ha impartido conferencias magistrales en técnicas avanzadas de interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema penal acusatorio. Diplomado en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y foros en trata de personas. Ponente en el Congreso Internacional de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cátedra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales como en la Universidad de Pamplato. Dentro de su trayectoria profesional ha ostentado diversos cargos como administrativo especializado, secretaria proyectista y secretario de acuerdos. En juzgados de primera instancia ya ha desempeñado cargos como jueza interina en el juzgado 14º, 12º y 37º, encontrándose actualmente comisionada en la Unidad de Gestión Judicial número 3. Dentro de sus reconocimientos a su labor en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también ha recibido premios por los 20, 25 y 30 años del servicio en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Recibamos a la doctora Quintero para la presentación que en este día tiene dentro de las jornadas de actualización jurídica. Adelante, doctora. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Enrique González, el rector de esta institución educativa, por la invitación, y para mí es un gusto estar en esta audiencia jurídica en la jornada número 20 de actualización jurídica correspondiente a la contrarreforma o anteproyecto del sistema penal acusatorio. Mi tema correspondiente se va a referir a la labor del juez en esta reforma, que el juez participa tanto como juez de investigación, pero también que será el que dicte sentencia como incorporación de este anteproyecto. Antes de entrar en concreto con mi tema, y sin la intención de tener repeticiones de mis demás ponentes, obviamente desde la primera ponencia de la semana pasada se habló de la historia, incluyendo la del juez, y la importancia de su surgimiento con su investidura. Dentro de esta reforma 2008, el artículo 20 constitucional pues denominó el sistema como acusatorio o de justicia oral, pero además refirió como puntos torales o como génesis de dicho sistema diversos principios rectores que son importantes aquí mencionar, porque esto va a llevar consigo la labor del juzgador. Van a tener obligaciones con respecto a estos principios rectores, y entre ellos tenemos el de que sea acusatorio, que sea oral, el de contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y bueno, vamos a hablar de qué es acusatorio o por qué se señaló que fuera acusatorio. Este principio en sí nos establece que no puede ser la misma persona quien investigue, ¿sí? Y después
obviamente decida una controversia. Hay delimitación de estos roles y entre ellos está que quien va a acusar, por eso es acusatorio, será la fiscalía, la que investigue, la que acuse. Entonces, hay un rol específico de la persona a quien va a acusar y quien va a solicitar que se judicialice una carpeta de investigación. El otro rol es de quien va a asesorar o quien va a defender, esto es, la víctima o el imputado, quien va a estar ante el juez incriminado de manera probable por un hecho que se señala como delito y una víctima, la cual va a estar asesorada por un abogado, que es el asesor jurídico, y que también va a tener su rol específico. Y por último tenemos al juez. El juez, su labor solamente va a ser juzgar, va a ser resolver las controversias o las determinaciones que tenga que hacer en relación a las audiencias que se le vengan. Esto es, hay un control horizontal. Aquí tengo que resaltar, no existiría un proceso sin una acusación, por eso es acusatorio. Y en este sentido, quien acusa es evidente que no puede juzgar. Esa es una de las reglas esenciales en este sistema. Y el principio acusatorio lo comprende, uno, la necesidad de una acción. Esto es, un presupuesto entre el juicio y la condena. Debe de existir este presupuesto porque si no, tampoco existiría ese sistema. Punto número 2, la correlación entre la acusación de la sentencia y el sentenciado, de la acusación y la sentencia. Esto es, refiriéndose al fallo mismo. No es posible condenar por un hecho delictivo punible distinto del que fue objeto. Esto es, el que no exista en la litis, en la acusación, y menos aún a un sujeto diverso a quien se le imputó el hecho y después se le acusó. Como punto número 3 o punto toral dentro de este sistema acusatorio es la prohibición del reformato impeius. Esto es un privilegio en la exigencia del contenido de la acusación y se va a extender de manera definitiva a las diferentes instancias. Es reformar, pero no en perjuicio, ¿sí? No en perjuicio de quien se le está acusando. Siendo así que tenemos por qué es acusatorio, seguiremos con la oralidad. ¿Por qué se llama oral? Porque estos actos procesales que van a existir dentro de este proceso o de este sistema será oral, esto es, en audiencias, al 100%. El 20 constitucional, fracción cuarta, apartado A, nos refiere precisamente que estos actos deben de ser orales. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. La prueba anticipada es una de ellas. En relación a la publicidad, vemos que esas actuaciones judiciales que lleva a cabo el juzgador deben de ser públicas. Esto está plasmado en nuestro artículo 20 constitucional, apartado A, fracción cuarta, que nos da precisamente la obligación que tiene el sistema de que la presentación de los argumentos que hagan las partes, así como el desahogo de las mismas, es decir, de los medios de prueba, del órgano de prueba, se realicen públicamente. ¿Y por qué decimos públicamente? Bueno, sí efectivamente tiene fallas este sistema, pero en nuestro Código Nacional nos habla como derecho del imputado en el artículo 113, fracción décima, que debe de ser juzgado en audiencia por un tribunal. Aun y cuando no diga que sea de manera pública, tenemos otros preceptos dentro del mismo ordenamiento adjetivo que nos refieren esa publicidad en relación a las audiencias. Y van a ser referidas en los artículos 55 y 348 del Código Nacional. ¿Y a qué se refiere esto, estas excepciones de publicidad? En el primero de los preceptos se va a referir a que el juez puede limitar la audiencia de la sala en cuanto a que existan personas que porten distintivos u objetos peligrosos o por el desarrollo mismo o la seguridad de la audiencia.
El precepto 348 refiere en su contenido el principio de publicidad en el que se deberá asegurar, el juez deberá asegurar, entre otros principios que establece, el de publicidad. ¿Esto a qué nos conlleva? Bueno, el efecto de esta publicidad es un efecto social. A través de la pena y lo que se requiere o se pide es una prevención. ¿Por qué? Por miedo, por intimidación. Le vamos a imponer a la sociedad valores. Esto es, hay una cuestión de política criminal para controlar estos actos a través de la administración de justicia. Hay una protección de derechos, de garantías de los sujetos a través de un control social y el ciudadano se va a orientar. Esto es, va a tener esa información de que hay una consecuencia si existen conductas como las que se están llevando a cabo en una audiencia. Y también podemos verificar como efecto de esa publicidad la correcta actuación de los funcionarios públicos, entre ellos obviamente el juzgador o el órgano jurisdiccional que en ese momento se encuentra a cargo de esa audiencia. Dentro de lo que es la legislación internacional, tenemos que el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece precisamente esta publicidad. El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos refiere que una persona tiene que ser oída y vencida públicamente ante un tribunal competente. Así contamos con el principio de contradicción. El principio de contradicción también nos da la posibilidad de argumentar, de controvertir planteamientos o proposiciones hacia mi contrario, pero esto a través de la audiencia ante el juez. ¿Qué preceptos están avalando estas circunstancias o este derecho? La fracción 3, 4 y 6 del artículo 20 constitucional en el apartado A. Y estos mencionados nos refieren que solamente se tendrá como prueba aquella que sea desahogada en juicio, ¿sí? La que observe el juez. No hay prueba sin juez. La obtención de la prueba tiene que ser, obviamente, producida en juicio. ¿Hay una excepción? Sí. Como ya les mencioné, la prueba anticipada o la prueba irreproducible es la que puede referirse antes de ese momento, de la etapa del juicio, pero con sus respectivas requisitos y circunstancias a las que se deba seguir. El artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que nadie puede ser condenado si no ha sido oído y vencido en juicio. Entonces, tan importante es este principio de contradicción porque debe de escucharse a ambas partes. El juez debe de hacerlo en la audiencia que tiene que ser pública. El principio de concentración se refiere a que estos actos deben de concentrarse, es decir, hay una unidad, ¿sí? Nuestros actos deben de concentrarse como una unidad, una finalidad. Las partes deben de intervenir de manera sucesiva y sin perder esa continuidad. ¿Qué artículo tenemos? El 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice ese principio. Y tenemos también el de continuidad. Estos actos procesales deben de ser continuos. ¿A qué se refiere esto? A que no debe de haber espacios temporales considerables, diferentes o que estos sean diferentes en actos producidos en las audiencias. Esto es, no debe de interrumpirse por un tiempo considerable. Artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que solo podría ser, que tienen que ser continuos, no debe de interrumpirse. Aquí hay excepciones, sí, pero ¿para qué efectos? Pues para que tomen un descanso, para que tengan tiempo para alguna necesidad, alguna cuestión, algún ajuste razonable. Para esa situación puede ser interrumpido, pero tiene que ser justificado. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 18, nos habla que debe de existir un proceso sencillo, breve, y el artículo 25 nos dice que debe de ser juzgado sin dilaciones. Entonces, nuestro
Nuestra normatividad internacional pues también lo prevé. La inmediación, que es donde quiero llevar a un punto sumamente importante en la inmediación, porque es el deber del juez. No solamente es un principio toral, rector, sino también es un deber del juez. ¿Y a qué me refiero con esto? Se observa claramente que contempla que el juez siempre debe de estar resolviendo, debe de conocer directamente para resolver la controversia. Por eso debe de estar presente durante el desarrollo de cualquier audiencia que sea pública. Bueno, aún y cuando no sea pública, que haya sus excepciones, pero debe de estar presente. No hay diligencia, será nula la que no sea presenciada por un juez. Pero además, dentro de nuestro código existe la diferencia de las figuras de estos órganos jurisdiccionales. Esto es, nos dice quiénes son esos órganos y cuál es su competencia de cada uno. Esto es, el juez de control es el que va a tomar las determinaciones, las resoluciones durante todo el proceso hasta llegar a la autoapertura de juicio oral. O sea, tenemos esas determinaciones. ¿Qué otro órgano jurisdiccional? El de juicio oral, tribunal de enjuiciamiento o el unitario. Que esto se va a referir al que su competencia va a ser el que va a intervenir en la audiencia del juicio y culmina su intervención en estar presente en la audiencia del juicio oral. Y por último, tenemos el Tribunal de Alzada que se va a referir, o su competencia va a ser solamente los medios de impugnación a los cuales no estén de acuerdo dentro de las actuaciones de estos dos órganos jurisdiccionales, entre otros. En este sentido, puedo externar que estos juzgadores siempre van a operar con una metodología de audiencias, no de expedientes, no de carpetas, como antes lo hacíamos en el sistema que le decimos ahora nuestro sistema inquisitivo. Por ello, sus decisiones van a versar precisamente en lo que las partes exponen, llamadas proposiciones durante una audiencia. Estos principios que he mencionado y que han estado plasmados en el párrafo inicial del artículo 20 constitucional también se van a encontrar contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Retomaré el de inmediación porque en esto se derivan otros principios que atañen única y exclusivamente al juzgador, porque se trata precisamente de que conozca directamente, esto es, por sí mismo, para resolver la controversia, y va a implicar dos clases de inmediación. La primera va a ser formal y la segunda material. En la formal, el juez va a observar por sí mismo la recepción de la prueba, es decir, va a estar presente, él va a observar características, la forma de actuar, la forma en la que se desenvuelve ese órgano de prueba y cómo se incorpora, obviamente con las técnicas de litigación que corresponden. Y en relación a la segunda o la material, se va a referir precisamente donde el juzgador va a empezar a extraer esos hechos que fueron fuente de prueba, es decir, las va a empezar a valorar de manera clara, transparente y espontánea, porque él no tenía conocimiento de ningún medio de prueba antes de ese momento. Y no va a utilizar ningún equivalente probatorio, esto es, no va a ser con base en una valoración tasada, sino se va a dedicar precisamente a un juicio de razón, a la lógica, a las máximas de la experiencia, a un razonamiento en donde él tiene que argumentar el por qué va a estimar o a desestimar esos medios de prueba. Artículo 20 constitucional, apartado A, fracción segunda y el 9 del Código Nacional. De estos principios relacionados con el juzgador, se van a referir a exigencias que prevé la ley hacia el juez, que van a traducirse en los contenidos a las fracciones 2, 4, 6 y 8 del mismo 20 constitucional en su apartado A. La primera
en la que yo he referido es estar presente en toda audiencia. Es decir, no puede delegar ni su presencia ni su valoración a una persona diferente. Pero algo más importante que esto es que no pueda ser o no deberá haber conocido previamente del caso. Y esto tenemos o debemos estudiar también ese principio de imparcialidad. Aquí es donde comienza la controversia precisamente del anteproyecto que se estudia. Otra de las obligaciones del juez, antes de entrar a esto, es los principios que hablan de cualquier cuestión que trate, que tenga que ver con las partes. Es decir, cualquier cosa que tenga que realizar o que tenga que resolver de una de las partes, siempre tiene que estar en presencia la otra. ¿Por qué? Porque si no, atentaría contra ese principio de imparcialidad, porque debe de estar presente. ¿Hay excepciones? Sí. ¿Cuál es? La orden de aprehensión, en donde únicamente estará presente el Ministerio Público en una audiencia privada para efecto de solicitar o no una orden de aprehensión con los requisitos que establezca la Constitución. En relación a estos principios que rigen las obligaciones del juez, es en relación a que la condena o fallo que él emita debe de tener una rotunda convicción. Esto es, que la culpabilidad del imputado esté completamente convencido y por eso se le llama que esté más allá de toda duda razonable, tomando en consideración los tipos de valoración de la prueba para poder emitir su fallo. Luego, entonces, la fracción segunda del artículo 20 constitucional, apartado A, habla precisamente de esa inmediación. El 342 del Código Nacional nos refiere en la fase intermedia que aquí es donde precisamente debe de ser obligatoria las categorías de los juzgadores, como ya les dije, que es precisamente el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada. Artículo 133, ¿sí? Que es el que va a conocer, como ya les dije, de la etapa de investigación hasta el dictado de la apertura a juicio. El tribunal de enjuiciamiento, que presidirá la audiencia de juicio y será el encargado del fallo. Y por último, pues el tribunal de alzada. Si estas competencias no se obedecieran, estaríamos violando pues derechos fundamentales y con ello la Suprema Corte ha emitido diversos criterios. Uno de ellos es el número de registro 215-76 de la 10ª época, en donde precisamente habla de esas circunstancias. Con respecto a la observancia del principio de contradicción, en cuanto a los asuntos que pueda tratar el órgano jurisdiccional con alguna de las partes, yo lo referí, debe de estar siempre con la contraparte escuchando, salvo lo que ya les comenté de la orden de aprehensión. Dicho lo anterior, voy a abarcar el principio del juzgador relacionado con la fracción cuarta del artículo 20 en su apartado A, y esto es, que el juzgador no haya conocido antes del caso previamente al juicio. Aquí no vamos a hablar precisamente de competencia del órgano jurisdiccional, como yo se los dije, cuando tenemos ciertas obligaciones o competencias en cada uno de ellos, juez de control o juez de juicio. Es decir, este principio va a emanar en función a cada caso. Esto es, no va a ser obligatorio por el hecho de que se trate de un juez de control o de tribunal de enjuiciamiento, sino porque lo importante o primordial aquí va a ser cuidar la imparcialidad del juzgador, porque de ninguna manera podrá conocer del juicio ni podrá intervenir en algún juicio si ya estuvo constituido previamente como órgano jurisdiccional en otras etapas. Lo que quiero resaltar aquí es que lo que generamos es un mecanismo. ¿Para qué? Bueno, para salvaguardar la imparcialidad del juzgador, elevada a una independencia del juez. Esto es, no debe de estar influenciado por nadie, ¿sí? El órgano jurisdiccional debe de ser independiente de todo poder estatal. Es decir, el Estado aquí no tiene nada que ver. No puede influenciar en consideración al caso que está llevando a cabo.
Esta llamada imparcialidad frente a un caso concreto también está determinada por la relación del juzgado con el caso mismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, según su objeto, comprendida la actividad previa de los jueces, referida al caso y los protagonistas del conflicto, él tiene que caracterizarse con motivos imparciales, porque si no, tendríamos la sospecha de que fuera parcial esa determinación del juez, ¿sí? Y obviamente no podemos tratar aquí criterios generales del juzgador para emitir un fallo, ¿sí? O su relación con los poderes del Estado. De ninguna manera puede influenciarse con ello, sino que se va a tratar de una relación especial, como persona física, a la cual se le va a encargar de juzgar un caso que va a ser sometido a su juicio con independencia. Eso es lo importante o lo primordial o lo que tenemos que resaltar de este sistema. El juez debe de ser independiente, no influenciable, y debe de ser imparcial a toda costa. De ninguna manera puede estar metiéndose en labores o en investigaciones que no le competen, porque él no es investigador, él solamente su delimitación de acuerdo a nuestro principio principio acusatorio es que él va a juzgar. Teniendo como base estos principios fundamentales en este sistema y sobre todo para los juzgadores, va a ser muy importante retomar el anteproyecto del Código Nacional con la finalidad de analizarlo, ya que proponen cambios para mí muy ortodoxos, fuera de lugar, y que regresaríamos obviamente a un sistema inquisitivo, a un tradicional del que venimos oyendo, con la finalidad de que pues corrijan errores del Ministerio Público, de los policías de investigación, llamados también primeros respondientes, los que llegan a la noticia criminis, y pretenden que los juzgadores se encuentren interesados en la investigación, pero además que sea el que conozca también del juicio al momento de su desahogo y ellos emitan el fallo. Creo que es algo que no es factible, no podemos ser juez y parte aquí. Tendríamos con eso la balanza declinada hacia el Ministerio Público y la desventaja hacia la defensa sería enorme, como lo hacíamos antes. Nosotros como juzgadores en el tradicional, ¿qué hacíamos? Pues bueno, vamos a ver cómo está la consignación, no sabes qué, cámbiale aquí, quítale acá, y para que esto no cree impunidad. No, nosotros no somos los que debemos de crear impunidad. Sí, nosotros somos interpretadores de la ley y los aplicadores de la norma como juzgadores, pero quien debe de acusar y quien debe de hacer sus proposiciones o su teoría del caso en este momento sería el Ministerio Público como una cuestión toral. Así tenemos entonces que la exposición de motivos en lo que se pretende soportar estas propuestas de reforma, de anteproyecto, son principalmente las siguientes. Se va a poner de manifiesto en dicho anteproyecto que con la reforma del 2008, que fue implementada en el 2016, bueno, tuvo por objeto establecer normas jurídicas que habrían de observarse durante el proceso penal que permitieran esclarecer los hechos, proteger al inocente, reparar las víctimas y evitar la impunidad, así como garantizar ese acceso a la justicia, en un marco de respeto a los derechos humanos, reconocidos no solo por la Constitución, sino también por los tratados internacionales. Circunstancias que se encuentran como objeto en la Constitución, en nuestro artículo 20. Sin embargo, va a existir dentro de esta exposición de motivos la inconformidad, amén de que una reforma avanzada no ha surtido efectos. ¿Por qué? Porque estos resultados los emiten o los señalan por la ineficiencia de los sistemas, los procedimientos de investigación criminal, que son a cargo obviamente del Ministerio Público, de la policía a su mando, así como la falta de condiciones para que las víctimas puedan estar en posibilidad de emitir su denuncia o querella. Y con ello se crea impunidad, externando fallas por parte de ¿quién? Del Estado, para garantizar seguridad jurídica, seguridad pública, y esto lo exige la sociedad.
En este sentido, pues el dedo flamígero se va a dirigir necesariamente a la deficiente capacitación de los operadores jurídicos del sistema. Llámese policía de investigación, policías preventivos, expertos, peritos, agentes del Ministerio Público, pero sobre todo a los jueces, a los magistrados, la falta de preparación de los postulantes, estudiantes de derecho, la falta de conocimiento para realizar una correcta investigación y conservación de datos de prueba por parte, obviamente, del órgano investigador para poder integrar de manera adecuada las carpetas de investigación. También refiere la falta de escuelas capacitadoras, pero también a la falta de capacitación de servidores públicos para entender de una manera correcta este sistema. Sí, obviamente todo esto tiene una congruencia, tiene esta exposición de motivos, tiene una directriz buena, pero obviamente da incongruencia con ese anteproyecto, porque si queremos hacer esto, debemos pretender realizar no un cambio hacia un juez, sino el cambio hacia el mismo operador de justicia o al operador de procuración de justicia. Bueno, por ello se va a pretender atender a ciertas circunstancias que van a poder perfeccionar el sistema. Y aquí es donde señalan como número 1, hacer efectivos los procesos de investigación. ¿Pero cómo? Y 2, ajustar el número de jueces y que sus servicios, porque aquí lo señala entre paréntesis o comillas, que sus servicios sean profesionales. Entonces, no son profesionales o quieren que sean mejor profesionales. Aquí, estos 2 puntos que pretenden dentro de este anteproyecto, el hacer efectivos los procesos de investigación, es precisamente que el juez intervenga para que apoye al Ministerio Público. Y esto es rotundamente perjudicial, atenta contra todas las garantías que pudiera tener en no solamente el imputado, sino también la víctima. Y el ajustar a este número de jueces, sí, la cuestión aquí es el presupuesto. Nada tiene que ver con que el juez ya tenga más actividades para no tener un número mejor de jueces, sino debemos implementar más juzgadores, sí, capacitados también, pero no solamente los juzgadores, sino todos los operadores de justicia y de procuración de justicia. Tienen conocimiento de que estos no constituyen su estructura, ya que forman parte de un área operativa del sistema. Sí, y por ello existe la necesidad de buscar instituciones, llámese mecanismos, estructuras, instancias, para que puedan combatir la corrupción. Y ahí es un punto toral. Hablan de corrupción, sí, pero bueno, aquí la corrupción no solamente es dinero, no solamente es decir que vamos a comprar a la justicia, aquí corrupción también es ignorancia, la corrupción también es falta de cuidado, negligencia, no tener ética profesional, no tener el cuidado, no tener personas o personal adecuado dentro de un sistema en el cual debemos de tener, si no perfecto, sí perfectible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner a personas capacitadas, no poner a personas que no deban ser reconocidas como tales, que no tengan esa experiencia, que no tengan ese conocimiento. Algo que me llama la atención es su descontento en este anteproyecto porque existen formalidades muy técnicas. Esto es, que por ello el primer respondiente tenga el problema para recabar la información en cada caso concreto al momento de existir una noticia criminis. Esto es, o sea, siempre tienen ese problema porque la cadena de custodia se rompe, porque no existió la persona que llegó, la contaminó, por eso son esos problemas, ¿no? Para recabar esta información de cada caso concreto al momento de existir esa noticia criminis, que también obviamente es apoyada por la deficiente investigación ministerial que da como resultado la imposibilidad de presentar ante el juez una judicialización correcta. Aunado a ello, pues los sistemas de información en plataformas, así como la base de datos que tenemos como unidades de gestión, como diversas unidades que nos apoyan y que no son compatibles o son incompletas, incluso tribunal, procuraduría. Considerando así como algo importante la calidad y el profesionalismo de los operadores de justicia, por supuesto. Aunado a que no
existe respaldo de una política criminal, una prevención del delito. Por el contrario, existe un aumento de hechos delictuosos que crece y que obviamente el Estado no puede tener ese control. Ya no tiene ese control absoluto, ya se le va de las manos. Refieren que el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que se encuentra vigente, no ha logrado preservar las garantías de la sociedad y así justifican la creación de un ordenamiento sustantivo más eficaz, como es el anteproyecto, que lo dudo, para obtener un equilibrio procesal. ¿Sí? Creen que un juez, al momento de que se mete a una investigación, exista ese equilibrio procesal para agilizar la procuración de justicia. Yo creo que para agilizar el trabajo de la procuración de justicia, no para agilizar un equilibrio procesal. Entre estas reformas, señalan principios innovadores, según esto innovadores, refiriéndose a la imparcialidad, que como ya lo dije anteriormente, existe en este Código Nacional e incluso existe en la Constitución. Y que, como lo he expresado, no tiene nada de innovador, dado que siempre ha estado inmerso en nuestros principios rectores, así como la independencia judicial, que igualmente ya lo expresé, también se ha visto en nuestros principios básicos que he mencionado y que se encuentra también en la Constitución. La fundamentación y motivación, bueno, esa siempre ha existido, no solamente en este sistema, sino en el anterior, que igualmente, pues son principios obligatorios, pero obligatorios ¿para quién? Para el juzgador, o sea, para todo el órgano jurisdiccional, para todos los órganos, toda la clasificación, no solamente para uno, y la prohibición de la comunicación ex parte. Eso es como lo innovador. No, esto ya viene desde antes, esto ya lo hemos visto. Lo que se observa, estos principios innovadores siempre los hemos tenido, no son nuevos. Así que esa exposición de motivos, pues es totalmente incongruente. Quieren neutralizar o quieren ser mejores, pero a final de cuentas vuelven a tener un refrito de lo que tenemos actualmente. También este anteproyecto pretende hacer, como dice, más activo el rol precisamente del órgano jurisdiccional. Bueno, eso es inevitable. Si yo voy a hacer el trabajo de un ministerio público, de un policía de investigación, yo le voy a ordenar qué hacer para que logren su cometido, pues claro que me van a hacer más activo. Claro que ese rol de órgano jurisdiccional va a ser activo. Y con ello va a evitar que cualquier acción que sea indispensable para asegurar el éxito de la investigación, pues quede al arbitrio del Ministerio Público, pero no solamente para él, sino que también se va a encontrar en el ojo del huracán, dado que se pretende anexar un precepto para determinar una responsabilidad para los jueces cuando obstruyen la justicia. O sea, no solamente voy a necesitar o voy a tener la obligación de ser juez y parte, de encontrarme en la etapa de instrucción y encontrarme en la etapa de juicio y realizar mi fallo, sino que también voy a tener la amenaza dentro del mismo Código Nacional de que si yo estoy obstruyendo la justicia, pues también me voy a hacer acreedor a un delito contra la administración de justicia. Como se explicó anteriormente por otras ponencias, se modificaron las etapas del procedimiento y obviamente en lugar de tener 3, vamos a tener 2, que son la de investigación y la de juicio. Pero algo sumamente importante es que la participación de los jueces se vuelve activa, como ya lo dije, desde la investigación, por lo que también el juez será responsable de llevar a cabo la investigación. Ello cuando no existe un denunciante o cuando se trata de personas morales, por medio de su representante y por los menores a través de su tutor. Van a proponer que el proceso sea dirigido por un único juez, con excepción de una reposición de juicio. Y la justificación que dan para que puedan intervenir el juzgador es con la finalidad de que se sensibilice con los actos delictivos desde el inicio. Yo me pregunto, ¿será que existe esta sensibilidad hacia el órgano jurisdiccional de estos actos delictivos desde un inicio?
yo creo que en lugar de una sensibilidad va a ser un prejuzgamiento. E incluso el juez aquí en este anteproyecto dicen, le podrá ordenar al Ministerio Público que dé inicio a una investigación y ambos podrán conocer del desarrollo de la misma. O sea, vamos a estar a la par que el Ministerio Público para investigar y yo voy a estar observando que lo que haces esté correcto. Ahí te voy a ir dirigiendo. Y obviamente yo, como juez de la investigación, también cuando me traigas ese expediente o esa carpeta de ya judicializada a mis manos, voy a ser el mismo que voy a dictar la sentencia. No, pues obviamente tiene que ser condenatoria porque yo no le veo otro caso. ¿Qué vamos a hacer? Números. ¿Qué vamos a dirigir? Pues expedientes para que todos, por medio de nuestra directriz, sean números para que fluyan a una sentencia condenatoria. Esto es totalmente arbitrario y totalmente violatorio de garantías. Y no solo para el imputado, sino para el legítimo derecho de defensa. ¿Dónde está su seguridad jurídica? Aquí en este anteproyecto toman como estandarte la contribución del acceso a la justicia, en la aplicación del derecho, que el resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito, previendo las tres funciones. Pues sí, la jurisdiccional, la ministerial y la policial. Pues obviamente si están fallos en uno, el juez les va a ayudar. Si están en la cuestión ministerial, también le va a ayudar al Ministerio Público. Esto no es posible. De estas proposiciones del anteproyecto se evidencia algunas modificaciones. Sin embargo, ese ajuste no es lo que se propone. Ya que de hacerlo, existiría una total y absoluta tentación contra los derechos humanos. Es cierto que debemos contar con un derecho eficaz y de la implementación de un mecanismo que realmente evalúe al órgano operador de justicia. Yo en eso estoy de acuerdo. Debe de haber un revisor, debe existir alguien que observe al juez que realmente está haciendo bien su trabajo, así como las legislaciones alrededor de él, también que le apoyen para que pueda ser un buen juez, para que pueda emitir su fallo de manera legal, de manera legítima. Pero de acuerdo a la exposición de motivos, lo que debemos hacer es mejorar una enseñanza del derecho penal en los institutos de educación, en el sentido de dejar atrás esos esquemas obsoletos, de no regresar a un sistema que huimos porque no era eficaz. El proyecto de iniciativa de ley no señala características ni principios. Además, se eliminan las figuras centrales de justicia oral y ponen al mismo nivel a los jueces de control con los que emiten las sentencias, que esto es incorrecto. Lo que no es correcto, y menos aún, que se invada esa esfera de imparcialidad, que como ya dije es indispensable para el juez, porque precisamente uno de los principios rectores que habla que el juez no debe estar contaminado y ni debe de saber previamente del juicio o de la carpeta que vaya a resolver. Por ende, atentaría contra esos derechos humanos que hemos estado salvaguardando al momento en que cambió este sistema, que es ahora más garantista. Quieren volver a un sistema inquisitivo en donde el control sea nuevamente vertical y no horizontal como el que tenemos, que el juez prejuzgue antes de contar con elementos que le den las partes, que son efectivamente las encargadas y las obligadas de proponerlas ante el juez de control o ante el juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento. El proyecto de reforma permitiría llevar un proceso penal con menor cuidado de estos derechos, sin tener criterios acotados. Al no haber sido aprobada aún, ni contar con estos códigos emanados al respecto, pues desconocemos cómo vaya a operar el proceso y no tendríamos un adecuado control judicial que puede tornarse también en un abuso. Entonces, retomemos todo esto y digamos, fíjense, dentro de esta etapa, si vamos a una etapa de juicio, y como ya les dije, que sea acusatorio, ¿sí? Cada quien tiene su rol, su labor en ese principio de acusación. Esto es, de acuerdo al artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
tenemos la prohibición de intervención, esto es, los jueces que hayan intervenido en alguna etapa de procedimiento anterior, pues no pueden fungir como tribunal de enjuiciamiento. Entonces, no puede existir una reforma al respecto. Aquí está definitivamente salvaguardadas esas garantías de que el juez no tiene conocimiento y que está permeado, de que está transparente, de que lo que va a emitir es algo que está observando en ese momento y no que ya tiene un antecedente de lo que está ocurriendo. Ahora, el rol del Ministerio Público, 127 del Código Nacional, obviamente tiene esa competencia y ahí dice lo que es obligación, el conducir la investigación, el coordinar a las policías, a los servicios periciales en su investigación, el resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal, el ordenar diligencias pendientes cuando esa es obligación, el demostrar o no la existencia de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en él. No, esto no es obligación del juez y lo toman en ese anteproyecto como si eso fuera la obligación también del juez. El policía, 132 del Código Nacional. Esa obligación del policía debe de estar capacitado, debe de tener esa conducción, ese mando que le da el Ministerio Público para investigar esos delitos, en apego a los principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, esa ética, ¿no? Profesionalismo, honradez, respeto a esos derechos humanos reconocidos ya por la Constitución y que no vamos a retroceder a ella. El deber de investigación, el artículo 212 del Código Nacional, si tenemos esa existencia de un hecho señalado como delito, pues dirigirá la investigación y puede incluso suspenderla, interrumpirla, ¿sí? Debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial también, libre de estereotipos y de discriminación, que debe de ser orientada en todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos. En este sentido, el hecho debe de estar esclarecido, debe de tener una identificación de quien lo cometió o participación en el mismo para dárselo al juez y él emita esa resolución. Los jueces no deben de tener esa competencia jurídica, no deben de ejercer la investigación. Si existiera esto, no estaríamos teniendo esa actividad del juzgador que realmente le compete. Atentaría contra el artículo 17 constitucional, a mi forma de ver. ¿Por qué? Este precepto nos dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, pero dice, y estarán expeditos para impartirla en los plazos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y obviamente atenta contra este principio. Este principio de imparcialidad, así como pues la carga de neutralidad que le corresponde al órgano jurisdiccional para emitir esas resoluciones en los conflictos que lo sometan a su jurisdicción. Y no solo nos conlleva a una característica atribuida por el juzgador, sino la expresión de un sistema penal de justicia propiamente dicho. Será otro sistema, pero acusatorio no creo que sea si es que el juez vuelve a retomar esa investigación. Se refleja una tendencia de condena compatible con el sistema inquisitivo mexicano de antaño, esto es, volveríamos a lo mismo. Es de observar también que esta imparcialidad como expresión de un sistema, o sea, lo representa como un supuesto para averiguar la verdad, sí, pero el juzgador debe conducirse bajo un esquema normativo que le impone limitantes para indagar. Él no puede hacer eso. Esa verdad se la tiene que dar el Ministerio Público, la persona que acusa. En este rubro, pues vamos a destacar la prohibición absoluta para proponer o recabar prueba de mutuo propio. O sea, lo que decíamos antes, para mejor proveer. ¿Derivado de dónde? Pues del artículo 20 constitucional, en donde nos dice que pues toda carga probatoria o culpabilidad será a cargo del Ministerio Público. Y de serlo así, ¿sí? Como parte acusadora, ¿sí? Esta propuesta pues no va a ser, no solo incide en trastocar el principio de imparcialidad del órgano jurisdiccional,
sino también el principio de contradicción como un principio rector del sistema, del proceso, donde son las partes las que tienen que proponer esas circunstancias y no el juez quien demuestre la verdad de los hechos. Entonces, es innegable que todo sistema de justicia pues tenga que prevalecer pues la seguridad jurídica de una persona cuando se le está imputando un hecho. Pues debemos tener la certeza de que será acusado por un órgano distinto a aquel que deberá ser juzgado y por tanto la autoridad judicial no debe encontrarse viciada en razón del conocimiento previo del asunto. Pues ello admitiría una garantía de certeza del hecho y sobre todo el derecho a un juez de no ser contaminado en esos términos. Si esto lo hiciéramos con ese anteproyecto, ¿sí? Dejaríamos de privilegiar la objetividad, la imparcialidad de las resoluciones judiciales ante cuestiones económicas en infraestructura de institución jurisdiccional. Habría un interés, entonces ese interés estaría todo mundo menos lo que diga el juez. Entonces ahí ya tenemos una influencia que entonces atentaría contra ese principio de independencia. La etapa de juicio oral debe de celebrarse ante un juez que no haya conocido del caso y que, ¿cómo podemos justificar esto? Bueno, pues para evitar que los jueces de juicio oral prejuzguen sobre la responsabilidad del acusado con motivo de actuaciones practicadas en la indagatoria. O sea, él no debe de saber esto y vamos a preservar con ello la objetividad, la imparcialidad de sus decisiones. Por ello, será a través de la producción o desahogo de pruebas señalados en el auto de apertura a juicio que el juez o tribunal de enjuiciamiento haga que toda esa información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado o no sea un principio básico de este sistema penal, indispensable, que engarza con ello a los demás principios que ya mencionamos. Y van a vincularse con esos deberes que tiene el juez de objetividad, de imparcialidad, en concordancia con la prueba y no sobre los datos de prueba en un estado muy temprano, que por ello tenemos un estándar probatorio muy bajo. Así también la existencia de un juez distinto en cada etapa que sea el de actuar y no de prejuzgar, razón por la que de manera válida se sustenta actualmente la existencia de varios jueces en un proceso penal. El juez de control obviamente tiene la obligación de vigilar la investigación del hecho, pero el juez de control tiene esa función para preparar también el juicio en la audiencia intermedia. Y sin embargo, el tribunal de enjuiciamiento será el que juzgará, el que tendrá el conocimiento de todos esos medios de prueba para poderlos desahogar y ellos emitir su fallo. Abandonar este modelo, ¿sí? Al derecho de un juez no contaminado es un sinónimo de un retroceso. Estaríamos otra vez dejando ese sistema procesal garantista que en consecuencia deja vislumbrar una formación de órganos sentenciadores de cualquier prejuicio. No hay problema, puede ser el imputado y no tenemos esa ética para poder contar con esa independencia hacia el juez, que pudiera integrar y que pudiera haber participado desde el inicio. Es probable que el juez adquiera una postura activa respecto a la prueba, sí, a la participación de los sujetos procesales, pero obviamente su conocimiento previo al perfeccionamiento de esta actuación nos pone en conflicto, ¿sí? Si tales actividades las ejecuta el mismo juez, obviamente, que hubiera incluso girado una orden de aprehensión o que dictó una vinculación a proceso y estaría contaminado. Difícilmente decidiría si la orden fue mal girada, si la vinculación tuviera sustento o no, o que hubiera una situación natural en la que el ser humano forme un perjuicio con los datos que conozca de primera mano. Y no cambie con ello la percepción de que a pesar de evidenciarse ciertas deficiencias, ¿sí? Decretara cuestiones ilegales. ¿Por qué? Porque él mismo realizó esas diligencias. Tiene que ser porque previno, porque está convencido de esa validez.
Entonces, ese error lo podemos perfeccionar, pero con las actuaciones del juez. De estos preceptos, sí, debemos tener que existen jurisprudencias localizables en la 10ª época y que nos hablan precisamente de este tenor, ¿sí? En cuanto dice que si bien es cierto, el juez que conoce de la vinculación de proceso debe de ser el mismo que conozca de la imputación, pero no significa que sea el mismo que conozca de un juicio. Tan es así que está prohibido. La intención del juez distinto en cada etapa es la de actuar sin prejuzgar, razón por la cual válidamente sí existen varios jueces en un mismo proceso penal y debe de ser un juez de control el que vigile y obviamente en la etapa intermedia el que valore, el que depure pruebas y al final otro que es de juicio oral quien finalmente juzgue. Por último, y para yo concluir mi tema, debo decir que se ha puesto a discusión en esta reforma, en esta idea de eliminar a jueces de control y de enjuiciamiento y se vuelvan uno solo, y que haya solamente un solo órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque nos llevaría a cuestionarnos, si una persona es denunciada y es llevada ante un juez, y ese juez es el mismo que pudiera investigarlo y lo sujeta a un proceso penal y posteriormente lo sentencia, ¿en realidad tendría una posibilidad de defensa real esa persona? En realidad estaría considerado bajo la idea de la presunción de inocencia, porque eso tiene que prevalecer. En el anteproyecto prevalece la presunción de responsabilidad. ¿Y será posible entonces que en la etapa de juicio no sea juzgado bajo la presunción de inocencia y sea entonces esa presunción de responsabilidad? Mi respuesta es no. Si un juez que realiza funciones de investigación sería regresivo y sería acercarnos a nuestro pasado, a los márgenes de este sistema mixto a los que ya hemos dejado atrás y que ya está rebasado. Estos modelos de derechos humanos que ahora nos tienen a la vanguardia con nuestra reforma de 2008 y debe de propagarse efectivamente estos principios de publicidad, el de contradicción y el de inmediación, los cuales quedaría como un adorno legislativo si esto se reformara. De mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Tenemos más que decir, pero el tiempo es corto y pues bueno, espero que esto haya servido. Señor rector, muchas gracias. Estoy a sus órdenes.